Muy bien, colegas, pues muy buenas tardes. Tengo que confesar que estamos un poco de ocupas todavía, porque no nos han formalizado el cambio. Yo quiero creer que nadie va a llegar y si se acerca, hola, viendo la clase y tal, diga, ay, no es mi salón y se vaya al otro que teníamos, así que con eso la libramos. Fui a la coordinación para acordar que posiblemente pudieran darnos este salón, ¿no? Dado que está libre. Así que bueno, esperemos que se mantenga, ¿vale? Igualmente les vamos a estar informando. No sé si ya hablaron un poco del código de Classroom, del nuevo Classroom. Hacia el final de la sesión, incluso esperar para que lleguen los demás, les vamos a pasar un nuevo código de Classroom porque ha habido problemas en relación con los que abrió la propia facultad. Entonces, bueno, vamos a migrarnos a otra aula virtual también de Classroom, pero que la podemos manejar más directamente nosotros, ¿vale? Entonces, al final les vamos a colocar el código de ese nuevo espacio virtual, ¿vale? Bueno, pues en la sesión de hoy vamos a continuar una pequeña introducción, una pequeña aproximación contextual, teórica e histórica de el nacimiento de la fenomenología Husserl. Un poco la sesión pasada comenzábamos precisamente con el rastreo de las apariciones que ha habido de la palabra fenomenología a lo largo de la historia del pensamiento. Una de las cosas que les adelantaba era precisamente el hecho de que la fenomenología como tal, la palabra quiero decir, aparece aproximadamente en el siglo XVI y prácticamente a lo largo de toda la modernidad se va reocupando justamente, ¿no? Tenemos entonces pues ya el caso de, estábamos revisando precisamente a Kant, bueno, habíamos visto un poco a Friedrich Christoph Oettinger, a Heinrich Lambert y al propio Kant, como obviamente pensadores que están dialogando o están pensando sobre precisamente la fenomenología, aunque todavía en un sentido distinto al que estaba pensando Husserl, evidentemente, ¿no? Denme un segundito. Obviamente, después de Kant, que espero que más o menos haya quedado claro el sentido en el cual Kant plantea la noción misma de fenomenología y que la utiliza un par de veces en realidad, bueno, 3 ocasiones en toda su obra, y justamente en este sentido del estudio sobre el fenómeno, entendido fenómeno a la luz de la crítica de la razón pura, ¿no? Una característica que les adelantaba es que Kant parece emplear la palabra fenómeno como sinónimo directo, prácticamente equivalente a la palabra objeto, ¿vale? Este señalamiento es importante porque en Husserl no podemos identificar de inicio objeto con fenómeno. Esa sería una diferencia no solamente terminológica, sino teórica entre Kant y Husserl, ¿vale? Esto conviene aclararlo de una vez porque, como les había adelantado también, una peculiaridad de la fenomenología husserliana es que emplea lenguaje que se aproxima mucho a la manera en la cual Kant esboza todo su esquema, toda su propuesta teórica en la crítica de la razón pura. O sea, igual Husserl hablará de subjetividad trascendental, igualmente se hablará de ciertas formas a priori, pero Husserl no las va a entender en el mismo sentido que Kant, ¿vale? Entonces, conviene empezar a mantener algunas diferenciaciones, ¿vale? Muy bien. El siguiente en la lista de nuestros autores que hablan de la fenomenología, pues naturalmente, ya también había salido el nombre en la sesión pasada, pues es Hegel. A Hegel yo creo que lo tienen un poquito más fresco, no semestre pasado apenas, están saliendo del espíritu absoluto, ¿no? Muy bien. Por acá, creo que tú, Carlos, habías dicho algo en relación con la fenomenología del espíritu. ¿Nos recuerdas un poco? Sí, bueno, cuando estabas preguntando qué era fenomenología, yo mencioné esta parte de que la fenomenología habla de cómo las cosas se dan, o sea, cómo uno agarra un papel de observador, aparentemente pasivo, sí, en el que el fenómeno se está desarrollando, tal como Hegel lo hace con la conciencia. O sea, Hegel va dando cuenta, casi de manera narrativa, cómo la conciencia, y bueno, mejor dicho, la autoconciencia se va desarrollando hasta llegar a la autopercepción, así es, etcétera, etcétera, ¿no?
Muy bien, Carlos. Muchísimas gracias. Perdona que así te agarre como en curva, ¿no? Pero muy bien. Ok. Bien. A ver, además de lo que ya se ha planteado acá, ¿qué más saben de Hegel y particularmente de esa obra que tiene el nombre, en el título, la palabra que estamos rastreando? Fenomenología del espíritu. Suena así como esoterismo, ¿no? Pero, ¿de qué va esa obra? O sea, de manera general, ¿alguien sabe? ¿De qué va la fenomenología del espíritu? Ya me lo sospechaba, que todos así como que llegamos a Hegel como que le hacemos así, ¿no? Así, ya, siglo XX, Derrida, se acabó. A ver. Estamos buscando los diversos sentidos que ha tenido la palabra fenomenología antes de Husserl. Y esta palabra, efectivamente, con Hegel, adquiere una dimensión muy importante, ¿sí? Con Hegel, lo que ocurre es que, en efecto, él estaba pensando en la ciencia del aparecer. Observen que no digo de lo aparente, sino del aparecer de algo en concreto. Eso de algo en concreto quiere decir algo específico, no es concreto en términos de objetualidad. Es la ciencia del aparecer de la conciencia. Ahora, claro, ¿sí? De hecho, se acordarán ustedes, y si no se acuerdan, les informo, Fenomenología del espíritu es el título que a su vez conlleva un subtítulo, ¿no? El subtítulo de la fenomenología del espíritu es tal cual, ciencia de la experiencia de la conciencia. ¿Ok? Un breve repaso histórico de esta pequeña obra, ¿no? El contexto. O sea, acuérdense ustedes que Hegel está inaugurando su cátedra en Berlín y evidentemente ya requiere de una configuración teórica fuerte que se le está pidiendo, incluso el propio Ministerio de Educación y Cultura en Alemania, y entonces le encomiendan escribir el gran sistema de la ciencia, ¿sí? Y entonces Hegel empieza a escribir una suerte de prólogo a ese gran sistema, y el prólogo se le empezó a hacer largo, al punto de que, para empezar, no cumplía con las entregas en tiempo y forma. Eso es muy normal, ¿no? Eso es como un mal filosófico que viene desde Platón. No es cierto, Platón sí cumplía. Viene después de Platón. Entonces Hegel se le pasó el tiempo y resulta que, claro, en ese momento Hegel está bastante influido en la manera de escribir por un movimiento literario alemán que era precisamente el de la novela romántica. Cuando decimos novela romántica no decimos novela de amorcito corazón del 14 de febrero, no señor. Hablamos más bien de las historias en las cuales el personaje es el héroe en un ejercicio de búsqueda de sí mismo, en virtud de la cual justo hay una transformación, un reconocimiento de sí y una vuelta al lugar de origen, pero siendo otro. Esta estructura narrativa la tiene la fenomenología del espíritu. Nuestro personaje principal no es una persona, es una entidad compleja, bastante abstracta, que se llama conciencia. Conciencia es el personaje. Y conciencia se percata de la extrañeza que le causa su propio entorno inmediato. Y en virtud de esa extrañeza se arroja a un viaje de autodescubrimiento que va desde la certeza sensible hasta la elevación máxima del conocimiento de sí, en esta autoconciencia. Entonces, cuando se percata de sí, como que gira la mirada y dice, todo eso he sido yo en realidad. Y se reconcilia con su origen, vuelve a él, pero siendo otro. ¿Se fijan? La estructura narrativa es básicamente esta. Ojalá le hubiera salido igual de poética, pero no. Cuando tú quieres hacer metafísica literaria, se pueden correr riesgos graves, ¿sí? Entonces, claro, la ciencia de la experiencia de la conciencia cambia su título, ¿sí?, a fenomenología del espíritu, precisamente porque le da un tinte mucho más poético, piensa Hegel. Pero la cuestión es que la fuerza del título o de las palabras no recae sobre la palabra fenomenología,
sino sobre aquello que permite hacer una fenomenología o sobre lo cual se puede hacer una fenomenología, ¿sí? Es decir, en Hegel lo relevante, naturalmente, es el espíritu y la conciencia, ¿vale? Huelga decir que cuando Hegel habla de la conciencia no se está refiriendo, y esta es una diferencia muy importante con Husserl, porque también Husserl hablará de la conciencia, pero una diferencia fundamental es que la conciencia en Hegel no se refiere a la de un sujeto particular o concreto, individual, sino que Hegel habla de la conciencia como acontecimiento en el cosmos, permítanme decirlo de esta manera, ¿sí? O sea que el universo, ¿no? Vamos a jugar a que es verdad que existió el Big Bang, se ha expandido el universo, muy bien, padrísimo, por alguna razón que desconocemos hasta la fecha, surge la vida, y dentro de la vida, paz, emana el percatarse del estar vivo. Y por lo tanto, surge la conciencia. Ese acontecimiento cósmico es del que está hablando Hegel, la conciencia, ¿sí? Por lo tanto, bastaría con que existiese solo una persona, un individuo o un ser, un ente dotado de conciencia para que haya conciencia en el cosmos, ¿de acuerdo? Por eso no nos está hablando Hegel del individuo en particular, sino del evento universal, ¿sí? Que francamente es un acontecimiento sorprendente que se llama conciencia. Por eso es la conciencia con C mayúscula, o Bewusstsein si quieren, con B mayúscula si quieres, ¿no? Bewusstsein, conciencia. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver eso con el espíritu? Palabra alemana que les encantaba en ese entonces, Geist, que dicho sea de paso, la palabra Geist también se puede traducir por mente. De hecho, Hannah Arendt, cuando escribe La vida del espíritu, lo que tradujimos al castellano como vida del espíritu, cuando lo publica en alemán por primera vez, lo que ella escribe es Das Leben des Geist, o sea, la vida del espíritu, ¿sí? Pero luego, como se tuvo que ir a Estados Unidos, la cambió por The Life of the Mind, y de ahí vino a la mente para nosotros, en español, ¿sí? Entonces, ¿qué es el Geist? Esas preguntas duras, metafísicas, espesas, colegas. Es la realidad que se autoconoce a sí mismo. Sí, pero me gustaría enfatizar, tienes toda la razón, me gustaría enfatizar una característica todavía más propia del Geist respecto de la conciencia. Porque de hecho esto que acabas de decir, efectivamente se dice del espíritu, pero también se dice la conciencia. Bueno, también yo lo entiendo, pero yo leyéndolo desde Schelling, Ajá. como esta parte del absoluto de la historia. Pues está la naturaleza, Sí. y la historia. Pues ahí está la clave, A ver, ojo. Colegas, etimológicamente, ¿qué significa absoluto? Esto ya tomaron varias clases, ya los conté. Quienes no, están salvados. Pero que ya, ¿qué hubo? ¿Qué es absoluto etimológicamente? Absolutum. ¿Qué es? Hijo, 12:30, ya preguntas duras, así espesas, ¿no? ¿Nadie? He fracasado, qué caray. Absolutum. Lo que tiende a la soledad, lo que está solo, lo que no es determinado por otra cosa, lo que está suelto. ¿Sí me siguen? El Geist es absoluto en sentido hegeliano y schellingiano precisamente porque el espíritu o Geist es fuerza de autodeterminación. Es una idea que procede del mundo religioso, evidentemente. Desde el cristianismo, el llamado Espíritu Santo está asociado a Dios porque es esa fuerza, el Espíritu Santo, es esa fuerza que motiva a la divinidad misma desde sí misma. Nada algo afuera de él o de ella, la divinidad, la constriñe para actuar como actúa. Viene emanando desde sí. Eso es el espíritu, la fuerza que emana de sí misma, ¿vale? Entonces, la diferencia entre la palabra espíritu y conciencia es que la conciencia es el acontecimiento, el fenómeno como tal que hay que analizar, cuya peculiaridad es que esa conciencia tiene espíritu, o sea, tiene una fuerza íncita
integrada en ella misma que la hace andar. ¿Sí me siguen? ¿Y por qué ese espíritu? Porque aparte de todo, el Geist, el espíritu, tiene una peculiaridad muy buena. Incluso hasta plásticamente, bueno, ojo, no estoy diciendo que vemos espíritus, quiero decir, la palabra Geist, la palabra espíritu, o sea, la traducción al latín, de que viene del latín, spiritus tiene que ver con aliento. Es decir, la idea del espíritu, en general, tanto en la cultura latina como en la cultura alemana, tiene que ver con una suerte de cuerpo sutil, como el aire. ¿Y qué constriñe al aire? Nada. Sus límites no se bordean fácilmente. Y en ese sentido, la imagen del espíritu coincide con esta fuerza que es por ello absoluta. ¿Me siguen? Y es una fuerza que desde sí y por sí echa a andar todo. ¿Se entiende lo que estoy planteando? ¿Mínimamente? ¿Sí estoy siendo claro o no? ¿Dudas, por favor? Que no se quede ninguna duda, porque el espíritu nos abandona. Por favor. No tenga mucho sentido, pero me entra la duda. A partir de que usted definió absoluto como lo que no está determinado por otra cosa, ¿por qué hablar de absoluto y no hablar de sustancia, por ejemplo? Muy bien, porque la sustancia sí tiene límites, en sentido metafísico. Está delimitada y acotada por los accidentes, por ejemplo. Entonces, claro, yo puedo interpretar al espíritu como una sustancia, pero no puedo decir que la sustancia sea espíritu. ¿Por qué la puedo determinar como una sustancia? Porque al determinarla como una sustancia la delimito, la clasifico, incluso la objetivo, y puedo estudiarla. Pero el Geist es solo una manifestación constante, fuerte, de una evolución continua, que no tiene por lo mismo manera de volverse objeto. Ajá. Por eso, de lo que se trata es de hacer un análisis de cómo aparece la fuerza con la cual la conciencia va adquiriendo saber. De eso va la fenomenología del espíritu. Y esa fuerza de la conciencia se manifiesta en la historia misma del ser humano. Por eso la fenomenología del espíritu es, además de un tratado que podríamos denominar epistemológico, metafísico, es también una suerte de justificación del devenir histórico de la humanidad. ¿Me sigue? Pero no es propiamente producido por una sustancia, sino por esa fuerza. O sea, aquí la cuestión es que el Geist no tiene esa condición de ser en sí como palpable o al menos referible, que sería la sustancia. ¿Me doy a entender? ¿Mínimamente para el resto? ¿Sí? Vale. Entonces, ya lo dijimos, la fenomenología del espíritu es el modo, hablar sobre cómo aparece la fuerza de la autodeterminación de la conciencia. Entonces, fenomenología en Hegel quiere dar a entender apreciar el aparecer de la dinámica misma de la realidad. Esa es la idea de fenomenología en Hegel. El aparecer de la propia dinámica de la realidad. Con esto Hegel invierte por completo los patrones de comportamiento de la filosofía ulterior. Y nos estamos refiriendo, en todo caso, ¿sí? Nos estamos refiriendo en todo caso, ¿no? a que lo real se deja apreciar en el aparecer. ¿Sí? Para Hegel, lo real se deja apreciar en el aparecer. ¿Pero aparecer ante quién? Ante la razón, eso sí. ¿Vale? Aunque también se deja sentir desde la certeza sensible. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Ya? Breve síntesis recordatorio de Hegel del semestre pasado. Muy bien, pasemos página. Ok. Siguiente parada. Este señor, del que les voy a hablar ahora, favor de no confundirlo con el Hamilton del musical y de la independencia norteamericana. Sí, no. Ese Hamilton, por cierto, del musical es muy latino, ¿no? Es simpático. Filósofo del siglo XIX, de la mitad del siglo XIX. Ahora nos vamos a ir a Inglaterra. William Hamilton. Este señor ofreció en el año de 1858, ¿sí? 1858 ofreció unas llamadas conferencias sobre metafísica.
Y un poco lo que plantea Hamilton, aquí ya, este pensador, William Hamilton, es de los digamos, británicos que comienzan a hacer una reacción ante Hegel. Acuérdense ustedes, bueno, y si no se acuerdan les cuento, no pasa nada. Después de que Hegel publica su magna obra y que enloquece a toda Europa, ¿sí? O sea, enloquece en buen sentido. Schopenhauer dirá que lo enloquece en mal sentido. Pero lo que pasa con Hegel es que se convierte en una filosofía tan potente, tan sistemática, tan incluso convincente, que efectivamente comienza a tener mucha resonancia en los diversos centros educativos universitarios de Europa. En Inglaterra ocurrió que efectivamente se llevó a cabo un hegelianismo muy duro. Y ese hegelianismo que estaba instalado en Cambridge, principalmente, comenzó a suscitar que hubiese pensadores que le hacían frente a esas teorías. El más famoso de los anti-hegelianos fue nada más y nada menos que el supercompa de Russell, George Edward Moore, el famosísimo filósofo que tiene un tratado en defensa del sentido común. ¿Sí? Ya nada más el título nos da un cierto tufo a que claramente está en contra del hegelianismo. Otro pensador que estaba en esa misma tesitura, sí, pero mucho antes del el propio Moore y del propio Russell, incluso del propio Alfred Whitehead, que es el otro supercompa de Russell, pues era precisamente William Hamilton. Y William Hamilton va a comenzar a plantear que en realidad la fenomenología, en estricto sentido, tiene que ver con un estudio descriptivo, aquí subrayo lo del descriptivo, estudio descriptivo de la mente humana. El asunto de lo de la mente humana no es trivial. Un poco me adelantaba con el título de la obra de Hannah Arendt, para ya empezar a adelantarles, que ocurre lo siguiente: la palabra Geist en alemán, muchas veces los británicos la traducen como mind, mente. ¿Y por qué ocurre esto? Porque efectivamente en Alemania la palabra Geist trataba también mucho que ver, o tenía mucho que ver, con la propia idea de las facultades y capacidades humanas. Por tanto, tenía que ver con el asunto de la mente humana, por favor. En ese tenor, Geist se interpretaba en inglés como mente del ser humano. Esto obviamente no era lo que quería darnos a entender Hegel, porque Hegel planteaba que la fuerza de la realidad misma era una suerte como de mente gigante, que no reposaba en la cabeza de ningún ser humano, ¿vale? Pero la interpretación sobre Hegel, y particularmente en Inglaterra, lo que hace para entender mejor al propio Hegel, o tratar de entenderlo, es arraigar el Geist en las cabezas de los seres humanos. Y por tanto, lo encierra en la mente del ser humano. ¿De acuerdo? Entonces, Hamilton consideraba en esas conferencias sobre metafísica que la fenomenología, porque recupera el sentido también etimológico de la palabra misma, fenómeno es lo que aparece, y logos es el dar razón, el hablar sobre, el modo en el que aparece, ¿sí? Justamente la gama de objetos ante la mente humana. De hecho, Hamilton ya estaría pareciéndose un poco más a lo que Husserl intentará declarar, ¿de acuerdo? Y de cierta manera también Hamilton, que va muy en línea de un antecedente suyo fundamental que fue John Stuart Mill, ¿sí? Va en línea muy directa a plantearnos precisamente algo así como los fundamentos de lo que se llamará psicologismo. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Se entiende? Entonces, la base que quiero que quede claro es que Hamilton utiliza fenomenología como estudio descriptivo de la mente humana. Hasta aquí nos quedamos, ¿vale? ¿Qué más profundiza? ¿Qué más dice? Ahí la obra, con mucho placer pueden entrarle. ¿Sí? Muy bien. Este señor Hamilton, por cierto, era parte, hablé de británicos, pero es básicamente de la escuela escocesa. Thomas Wright, otro gran filósofo de la escuela escocesa, parte de las mismas tesis de Hamilton. Y bueno, ya como dato histórico-cultural interesante, son autores que estarían vinculados, como les decía, a Mill, pero no solo a él, sino también evidentemente a David Hume, naturalmente a David Hume,
anterior a Hume, se parecen pero no son el mismo, Edward Burke, toda esa escuela escocesa que precisamente profesaban la defensa del common sense, el sentido común, ¿sí? Shaftesbury, otro pensador escocés, todos estos que debieron haber visto en quinto semestre, más o menos, por ahí, ¿no? Entonces, la escuela de Hamilton, que se va hasta atrás en la idea de el sentido común, va a, digámoslo así, cuajar en la idea de que la fenomenología, que es un estudio descriptivo de la mente, ¿sí?, se soporta en la experiencia. Y esto, tómenlo en cuenta porque va a ser una idea con la cual va a coincidir el otro gran filósofo que es antecedente de Husserl, que es Franz Brentano. Pero ahorita hablamos de eso. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Queda claro este planteamiento? Bien. El siguiente, en nuestro itinerario recorrido, que recorre la idea de fenomenología, ¿de estas ya tenemos foto de la pizarra? Ok, gracias. Si quieren. Ok. Bien. Otro pensador que utiliza la palabra fenomenología y en un sentido fuerte, ¿sí?, o bueno, mejor dicho, importante, va a ser el filósofo alemán Eduard von Hartmann. No confundir con Nikolai Hartmann, no tiene nada que ver. Eduard von Hartmann es un pensador curioso porque podríamos decir que es quizá, dentro de la línea de filósofos alemanes posteriores a Schopenhauer y Hegel, es quizá el primer filósofo que combina a Hegel y Schopenhauer. ¿Qué? Sí, eso pasó, porque así pasa, ¿sí? Acuérdense ustedes que Arthur Schopenhauer publica su obra, nadie lo pela, ¿sí? No solo no lo pelan, sino que abiertamente lo hacen a un lado de los estudios filosóficos, y sin embargo va a continuar con una serie de adeptos, vamos a decirlo así, el propio Schopenhauer les llamaba acólitos, que más o menos van continuando su propio pensamiento. Quizá uno de los más relevantes y fundamentales fue Philipp Meinlander, que por cierto está teniendo una especie de resurgimiento. Philipp, bueno, nada más se los anoto por puro dato histórico. Philipp Meinlander, que es un pensador que va a filosofar mucho en torno sobre lo inconsciente y por supuesto sobre la dimensión, digámoslo así, de lo divino en la vida humana. Es un pensador duro, que además, bueno, tuvo un destino, bueno, le decimos destino trágico, aunque fue bastante congruente y consecuente con su pensamiento, que fue pues el suicidio del propio Meinlander, ¿no? La obra más famosa de ese señor es Filosofía de la Redención, un texto con un título también potente, ¿no? Y bueno, digamos que de esa misma escuela procede Eduard von Hartmann, que va a publicar a finales del siglo XIX un tratado llamado Filosofía del Inconsciente. ¿Sí? Este señor, von Hartmann, quiero decir, abierta y explícitamente comienza a utilizar precisamente el concepto de lo inconsciente, para que nos enteremos de que Freud no inventó nada, ¿sí? Entonces, él retoma en todo caso, Freud, de estos autores, tanto de von Hartmann como de Schopenhauer, vamos a decir políticamente correctamente que Freud se inspira, toma de manera honorable ideas, aunque no refiera a las fuentes. Muy bien. Eduard von Hartmann, en esta filosofía del inconsciente, lo que hace es precisamente vincular a Hegel con Schopenhauer. Claramente lo que estaría diciéndonos von Hartmann de una manera muy general es que el plano de la conciencia coincide con la manera de entender Hegel a la conciencia. Es decir,
como el percatarse de los objetos en la realidad. Y en ese sentido, tiene que ver con que la conciencia está vinculada a la atención, a la dirección hacia las cosas, y en esa misma medida a la determinación categorial, conceptual, teórica, etc. Pero hay otra dimensión, piensa von Hartmann, que es precisamente la que es como el espejo o el lado B, el anverso de la conciencia. Es decir, todo ese ámbito que emana de lo pulsional, de eso que Schopenhauer caracterizaba como voluntad, esa furia que emerge en el sujeto, lo atraviesa y hasta lo somete, y que no es determinada por el sujeto como tal. Ese ámbito pulsional, furioso, digámoslo así, eso es lo que va caracterizando como lo inconsciente. Vean ustedes que de aquí a Freud hay un pasito nada más, ¿sí? Entonces, claro, von Hartmann un poco plantea esta metafísica del inconsciente, ¿sí?, frente a la fenomenología de la conciencia. ¿Se fijan? Entonces, la fenomenología sigue teniendo esta característica de ser algo que permite observar, mirar el aparecer tanto de la conciencia como de lo inconsciente. ¿De acuerdo? Bien. Después de esto, señores, ya estamos llegando hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX, aparecen dos autores que también hablan de la conciencia. Uno es un señor alemán, otro alemán, tenía que ser, germano más bien, Carl Stumpf, ¿sí? Stumpf, que lo que hace es precisamente plantearnos que la fenomenología, ¿sí?, igualmente como Hamilton, es el estudio de los fenómenos psíquicos en sí. Y aquí enfatizo lo del en sí. Stumpf sería uno de los autores que ya está de lleno instalado otra vez en esa corriente que les mencioné, que ahorita vamos a hablar un poquito más al respecto, llamada psicologismo. Aquí lo que me interesa rescatar de Stumpf es que para él la fenomenología se pliega al hecho de que solamente podemos concebir como fenómeno el fenómeno psíquico como tal. ¿Y qué es un fenómeno psíquico? El fenómeno psíquico es esencialmente el acto representacional que ocurre en nuestra mente. Y cuando digo representacional no me refiero únicamente a imágenes en sentido visual. O sea, si cuando tú saboreas algo, eso es una representación psíquica. Amargo, dulce. No estás extrayendo propiedades del objeto, estás recreando una cierta materialidad en tu constitución psíquica. Y en ese sentido, el sabor es una construcción de la mente y no una calca de la cosa en sí misma. Entonces, los fenómenos psíquicos, ojo con la expresión que voy a declarar porque es paradójica. Los fenómenos psíquicos son reales, claro, pero para el sujeto. No es que sean reales en sí mismos fuera del sujeto. Pero como los fenómenos psíquicos son reales para el sujeto, tiene una determinación en sí, pero adentro del sujeto. Los fenómenos psíquicos son realidades en la mente humana, hasta ahí. No son reales afuera de la mente humana. ¿Me doy a entender con esto mínimamente? De hecho, vamos a volver sobre este mismo planteamiento en la propia fenomenología de Husserl, quiero decir, ¿sí? Pero ya Stumpf va encaminándose hacia esas nociones, ¿de acuerdo? Por último, el último autor que pude rastrearles como antecedente de la fenomenología, ya es más bien un contemporáneo de la fenomenología husserliana, de hecho, y utiliza la palabra en un sentido no tan técnico. El autor al que me refiero es un pensador que, por cierto, yo aprecio personalmente, me cae muy bien. Charles Anders Peirce.
Charles Sanders Peirce, que digámoslo así, él es un filósofo ya norteamericano, ¿sí? Cuyo antecedente teórico, digamos, su escuela de formación, pues es justamente la de Bernard Williams, la de James, el famoso padre del pragmatismo, y el propio Peirce es un poco de esa corriente filosófica, del pragmatismo, ¿sí? Grosso modo, por si no han escuchado estas nociones del pragmatismo, la idea del pragmatismo es que, en general, la constitución de la subjetividad se va configurando en virtud de la interacción tanto social como con el mundo. En ese sentido, el pragmatismo asume que el conocimiento se va llevando a cabo a partir del ejercicio práctico de la existencia. Y por ello se van configurando categorías, definiciones, estatutos, jerarquías, etcétera, a partir de la interacción. Esto quiere decir que las realidades mentales son necesariamente siempre producto de una determinada interacción social y no calcas de estructuras de la realidad, ¿sí? Peirce no se compromete con establecer categorías en sí, sino más bien en plantear que aparecen ante la mente y con eso basta, porque con ello es útil y nos podemos desenvolver sin mayores problemas. ¿De acuerdo? Según Charles Sanders Peirce, la fenomenología es precisamente el estudio, él le llama, fíjense ustedes qué interesante, el estudio del fanerón. Fanerón, que es una palabra que también un poco se trae de la etimología de fainómeno o de fos, luz, evidencia. Fanerón es lo aparente, ¿sí? Peirce dice en relación con esto que se trata de, el fanerón es, cito, el todo colectivo en cuanto está de cualquier modo o en cualquier sentido presente a la mente, independientemente de si corresponde o no a ninguna cosa real. Cierro la cita. Fíjense qué interesante. Sí, el fanerón es, por ejemplo, lo que ahora mismo estás percibiendo. Un grupo de personas con unas bancas coherentemente instalados en un salón, o lo que llamamos salón, ¿sí? Eso es lo que estás captando. Eso que estás captando, ¿es real en sí? Nos da un poco lo mismo, ¿sí? Mientras eso tiene sentido y es operativo para nosotros, con eso basta. Eso es el fanerón. ¿De acuerdo? Y por tanto la fenomenología, dice Peirce, estudia ese aparecer objetual o circunstancial ante la mente. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí acaba nuestro recorrido histórico de la fenomenología. ¿Cuántas palabras, no? ¿Cuántas cosas? Muy bien. ¿Dudas, preguntas con esto? ¿Me regreso con algún autor? ¿No? Bueno, muy bien. Ok. Vamos a... Sí, gracias, por favor. Ahora sí, vámonos ya de lleno a la influencia directa de Husserl, ¿no? Todos estos autores que les mencioné no es que hayan influido directamente en Husserl, ¿no? Sino más bien era simplemente el recorrido de que la palabra fenomenología ha aparecido en diversos autores con matices y sentidos diversos, pero curiosamente vinculados en realidad, incluso con la fenomenología misma de Husserl. Y bueno, eso quizás sea una razón por la cual todavía hasta hoy diversas tradiciones filosóficas pueden dialogar, iba a decir interlocutar, pero qué rara es palabra es esa, ¿no? Pueden dialogar precisamente con la de Husserl, ¿no? La fenomenología de Husserl. Bueno. Bien. Ahora sí. Me gusta mucho la manera en la cual el filósofo español Javier San Martín sintetiza de una manera muy didáctica, muy esquemática, la producción filosófica de Husserl. Y me parece un muy buen punto de partida que voy a asumir en esta sesión. El desarrollo académico de Husserl comienza
con su formación como matemático. Edmund Husserl no es originalmente un filósofo de formación, ¿no? Husserl en realidad es un estudioso de la matemática y ya cuando está precisamente generando su tesis de doctorado, de lo que él quiere hablar es precisamente de la naturaleza del número. Es decir, ¿qué tipo de objeto es el número? ¿Sí? Pero Husserl un poco va a rechazar las tesis platónicas del momento. Bueno, de hecho siempre ha habido tesis platónicas en la historia de la matemática, y la tesis platónica en la historia de la matemática es básicamente lo que sostenía Platón. Por eso es platónica, ¿verdad? ¿Cuál es la tesis de Platón en relación con los números? Que se trata de realidades que existen en sí mismas y que la mente humana descubre. Yo no invento el círculo, lo descubro. Yo no invento la relación entre catetos y hipotenusa, la descubro. Los números se obtienen, no se proyectan. ¿Sí me siguen? Bueno, Husserl consideraba que esa era una tesis un poco extraña, ¿sí? Es una tesis un poco extraña, y más bien trataba de comprender cuál era la naturaleza mental o cuál era la realidad de por qué aparecen ante nosotros los números. Esa es un poco la intuición de la tesis husserliana. Por lo cual, Husserl tuvo que empezar a adentrarse ya no solo en matemáticas, sino propiamente hablando en lógica y en epistemología y en psicología inclusive. Y ese es el camino por el cual Husserl se va integrando a la filosofía, ¿vale? Bien. Una de las influencias sin lugar a dudas cruciales para Husserl fue nada menos que ese filósofo al que ya les había hecho mención, Franz Brentano. Quiero confesarles que yo estoy muy intrigado con este pensador. De hecho, es un autor que últimamente he estado estudiando porque ya lo vamos a incorporar al curso más de fondo. Pero es un pensador que me intriga sobremanera porque él es la caja de Pandora que abrió la filosofía del siglo XX. No exagero. Franz Brentano es un filósofo, podríamos declararlo como neoescolástico y antikantiano, del siglo XIX. Y él va a pasar a la historia, bueno, por un montón de obras, pero fundamentalmente por una, que es la que influye más en Husserl, que se titula Psicología desde el punto de vista empírico. Ya hay traducción de esta obra, por cierto. La obra es curiosa porque, así que digas tú, es un super mega tratado metafísico, no, pero las intenciones son muy relevantes. Para Brentano, efectivamente, lo real se da en la psique. Sin embargo, es decir, Brentano va algo así como a recuperar tesis que están prácticamente desde John Locke, David Hume incluso, ¿sí? Pero incluso más atrás de estos pensadores, puede ir hasta prácticamente Francis Bacon, ¿sí? Brentano creía que los objetos de la mente, ¿sí? Los objetos psíquicos, podríamos llamarlos así, los objetos psíquicos necesariamente se van dando con la experiencia que el sujeto tiene en relación con el mundo. Por ello, para Brentano, la experiencia es decisiva, es catalizadora de la vida del espíritu, o sea, de la vida de la mente humana. ¿De acuerdo? Ahora bien, la cuestión es que esto no me permite decir nada sobre la realidad objetiva y en sí del mundo. Me permite saber que está ahí, pero todas las categorías o clasificaciones que hago sobre el mundo son siempre objetos psíquicos. Por tanto, lo real, aunque se da en la psique, lo que exige es justamente comprender los principios psíquicos. Y esto lo que implica es que para Brentano solamente
la psique se puede entender como el fundamento de todo saber y conocimiento posible. Esta tesis que estoy diciéndoles, colegas, es la tesis del psicologismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que entonces lo psíquico es fundamento del conocer. Traducción: si la ciencia que estudia lo psíquico se llama psicología y el conocer se despliega en las llamadas ciencias, entonces la ciencia fundamental es la psicología. Desde la ciencia fundamental que se llama psicología, se articulan el resto de ciencias, o se explican el resto de las ciencias. La física, la química, bla, 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 bla. Ese es el corazón del llamado psicologismo. Pensar que la psicología es el fundamento de todo saber, por tanto, de toda ciencia posible. ¿Qué pasó, Luis? Yo quería decir que eso viene... Bueno, tengo dudas de eso. Ajá. Viene de un filósofo alemán que se llama Benecke. Benecke, sí, discípulo de Brentan. Ajá. Y otro que se llama Viktor Frankl, una cosa así. Ajá. Le llaman como método psicológico. Sí, es correcto. Es que todos ellos son parte de esta atmósfera que gira hacia el ámbito de lo psicológico, ¿sí? Y en efecto, estos autores, Fly, Benecke, incluso gente como el gran lógico Rickert, que es posterior, ¿sí? Naturalmente brentano, van a ser como esa constelación de pensadores que justamente van a apuntalar la idea de que la psicología es la ciencia fundamental. Y precisamente ahí hay un cambio epocal en la teoría filosófica, por lo menos académica, de cuál es el sentido del sujeto humano, ¿sí? Ahora, ojo, uno de los conceptos que son claves de Brentano, que no está ni en Fly ni en Benecke, por cierto, es precisamente el concepto de intencionalidad. Este va a ser un concepto decisivo para Husserl. ¿Y por qué es relevante? Porque el darse de lo real en la psique revela una relación inevitable. Todo objeto psíquico remite, se dirige hacia algo otro que no es psíquico. La intencionalidad es lo que garantiza mi contacto con lo real. ¿De acuerdo? De aquí que Brentano, aunque utiliza categorías idealistas, no se convierte en un idealista absoluto, porque asume que mi mente siempre dirige su trabajo o su actividad hacia algo que no es mente. ¿De acuerdo? Sí. No, perdón, sigue. Está grabado, pero está bien. ¿Cierto? Sí, intencionalidad es que la mente siempre se dirige hacia algo que no es mente. ¿Ok? Va. Y esta idea va a estar presente fuertemente en Husserl, de hecho. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso de la intencionalidad? Que la mente se dirige a algo que no es mente. Sí, es que yo he dicho que, bueno, he escuchado que dicen que es como lo esencial de la mente. Sí, Como que es, porque esa es la actividad básica. Por eso es lo esencial. O sea, no existe posibilidad en donde la mente no se dirija a algo que no es ella misma. sí, pero que las demás cosas no se dirigen a nada. Entonces, ¿Perdón? las demás cosas, como la silla. Claro, porque la intencionalidad es una cosa mental, no una cosa de la naturaleza. Ajá. Esa es por eso es tan importante la intencionalidad, porque es una categoría que se condensa plenamente en la subjetividad. ¿Va? Uh-huh. Ok. Sí, más o menos, Andy, ¿o no? ¿Sí? ¿El resto? Sí. Yo tengo una duda también. ¿Cuál sería la diferencia entre esta noción de intencionalidad de que la mente se dirige a algo que no es mente, Ajá, a lo ideal subjetivo y lo real objetivo, que son conceptos del idealismo, romanticismo? claro, vienen desde Fichte inclusive. Uh-huh. Sí, claro. Sí, porque, o sea, yo entiendo que, a ver, lo subjetivo es esta parte, pues sí, espiritual en tanto Geist, Sí. y lo real es esto objetivo en tanto Natura, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cuál sería? Y
cuando tú me mencionas que la intencionalidad es la mente que se dirige a algo que no es mente, siento que es como esto subjetivo, ideal, que se va hacia lo real objetivo. O sea, ¿cuál sería la diferencia? Bien, excelente. Bueno, a ver, dicho de una manera relativamente simplificada, no exenta de problemas, por supuesto, podríamos decir esto, ¿no? Es decir, particularmente en el caso Fichte, Schelling y hasta Hegel, ¿no? Podríamos reconocer que eso objetivo, que sería lo natural, digamos, ¿no? Lo en sí, comparte algo así como una suerte como no quiero usar la palabra, la voy a usar solo por fines didácticos. Tiene una suerte como de estructuración que le permite embonar con la subjetividad. ¿Sí? Esto último que estoy diciendo, de hecho, Husserl lo va a recuperar también, pero lo va a colocar dentro del plano de la subjetividad enteramente. Pero en el caso de los, permítanme llamarlos así, idealistas alemanes decimonónicos, lo que hay es que el objeto se deja aprehender por la idealidad del sujeto y no es que se determine por la idealidad. O sea, en Hegel, Schelling y Fichte, el objeto no es producto del sujeto, es encuentro con el objeto. Y en una suerte como de embonar, ¿sí? Por lo tanto, el objetivo en sí tiene categorías que coinciden con las categorías de la subjetividad. ¿Y por qué es esto así? El que más destaca la idea es Hegel. Porque la propia realidad en sí misma es ideal, ya es de suya todo un engranaje conceptual, formal, y por tanto la mente humana empata con la idealidad objetiva, y lo cual permite este encuentro entre el sujeto y el objeto. Esa sería la explicación hegeliana de la intencionalidad. ¿Por qué el sujeto va al objeto? Porque ya todo lo de afuera y mi mente ya están diseñados para empatar. Y en ese sentido, el conocimiento es la concreción de la propia estructura ideal de la realidad. ¿Sí? Medir, entender mínimamente, colegas. Mínimamente. ¿Sí? En cambio, en Brentano, ¿sí?, se da la conciencia de la realidad, pero no se puede afirmar. En esto Brentano es bastante humeano, incluso, si me permite decir, o lockeano, muy empírico británico. No puede concluir que el conjunto de características del objeto las ha extraído del objeto por una arquitectónica ideal ya previa, sino que más bien la mente representa, recrea, constituye imagen, constituye objetualidad, ¿sí?, a partir de datos materiales a los que no tengo acceso directamente. Hay un mínimo que sé de la realidad, a saber que está ahí y que es otra respecto de mi subjetividad. Y de ese punto se da la configuración objetual, y entonces la cosa misma se vuelve objeto para mi subjetividad. Pero vean cómo este movimiento ya no es empato porque de origen toda la arquitectónica ya está diseñada, sino el sujeto recrea y en ese sentido deja un poco de lado la propia posibilidad de hablar de la realidad en sí y se queda solo con la representación mental, psíquica, que le basta para poder operar en el mundo. No sé si me he dado mínimamente a entender. ¿Sí? ¿Sí se ve la diferencia en este sentido? Sí, o sea, bueno, yo lo entendí ahorita con esto que acabo de explicar, como si Brentano le diera como todavía un giro tantito más al criticismo kantiano, ¿no? Híjole, sí, pero no. porque de hecho, Brentano es un antikantiano declarado. Sí, por eso se me hizo raro. Sí. Dije, ay, esto me suena muy acá. Sí, se parece mucho, pero ¿por qué es antikantiano? Porque el problema, bueno, mejor dicho, Brentano va a rechazar también que hay una estructura a priori de la subjetividad. O sea, no va a aceptar el plano trascendental. Él va a plantear más bien el asunto de la objetualidad de lo de allá afuera en términos de dinámica psíquica nada más, no de estructuras a priori. Ajá. Esa es la diferencia, o una de las diferencias. Por favor. No te preocupes, a ver, te escucho aquí. Creo que no comprendo muy bien. Se refiere a que si la mesa, o sea, yo pienso que esa mesa es real, Ajá. pero por algo psíquico. Sí. No es porque realmente esté la mesa ahí. No, a ver, buena pregunta. No. Ahí hay algo. Uh-huh. Tu experiencia, lo primero que permíteme decir esto de primero enteramente con fines didácticos.
lo primero que va a captar tu mente a través de tus sentidos, tu vista o incluso tu tacto, es la presencia fáctica de algo ahí. ¿Ok? Esa captación va a ir configurando una gama de características, cualidades, cantidades, etcétera, que te va a permitir es una cosa que tiene una determinada figura, un determinado color o una gama de colores, y vas a empezar a observar incluso que está en interacción con otras cosas que a su vez son empleadas por otras mentes. Todo eso va constituyendo una imagen mental que te hace saber, ahí hay una mesa. ¿Vale? Entonces, tienes un contacto empírico con la realidad, a partir del cual se diseña el objeto psíquico. Pero esto no quiere decir que no sepas si esa mesa es real. No, lo que sabes es que hay algo que se te presenta psíquicamente como mesa. Y como mesa con las características posibles, ¿vale? La pregunta de Brentano, con base en este ejemplo, ¿me estoy dando a entender con el ejemplo? La pregunta de Brentano va a ser, ¿por qué la mente o el ámbito psíquico configura como configura a los objetos? ¿Sí? Ya a Brentano no le importa saber por qué los objetos son en sí mismos así. Lo que le importa es saber por qué la mente configura al objeto de la manera en que lo configura. Y además lo hace de manera común, porque tú ves la mesa y sabes que es mesa. Entonces, de lo que se va a tratar es de entender los principios que articulan la objetualidad psíquica. Eso es lo que va a estudiar Brentano. ¿Sí? ¿Me he dado a entender mínimamente? ¿Vamos bien? ¿Sí? Va. Fácil todo, ¿no? Muy bien. Ok. Pues bueno, Brentano les decía que imparte estos cursos de psicología. Y vean ustedes, porque es la caja de Pandora. Este señor influye, Brentano, en los siguientes personajes que tomaron sus cursos. Gottlieb Frege, Alexius Meinong, Segismundo Freud, bueno, obviamente Edmund Husserl, y me falta otro por ahí. Bueno, el caso es que estos señores van a dar el famoso giro lingüístico, el cual es uno de los antecedentes claros de la filosofía analítica del siglo XX. Obviamente entre estos está el que mencionamos hace rato, Stump. Y además de estos, Freud va a abrir precisamente el psicoanálisis, que obviamente tiene su gran auge en el siglo XIX en medio del psicologismo. Es el mejor momento para crear el psicoanálisis. El mejor. Y sobre todo, porque el psicoanálisis, más allá de teorías duras o no, tiene la ventaja de reconocer eso que ya había antecedido Edward von Hartmann. El psicoanálisis te hablará de la vida de la conciencia y de ese otro aspecto que se llama inconsciente. Pero eso es vida psíquica en última instancia también. ¿Sí me siguen? O sea, lo inconsciente es parte de lo psíquico. Y por tanto, lo psíquico no se puede delimitar o reducir solo a las categorías luminosas, precisas, plenamente de sentido. ¿Sí? Lo irracional vive en la psique. Hitazo, fue un hitazo, viejo. ¿Sí? Y Husserl, claro, con la fenomenología. ¿Sí? Básicamente tres corrientes de pensamiento que determinan todo el siglo XX, las detona ese señor Brentano. Estoy intrigadísimo cómo le hizo. ¿Sí? Husserl y Frege, por cierto, fueron compañeros hasta de banca casi de universidad, ambos eran matemáticos originalmente. Frege, se acordarán ustedes, y Meinong también, o sea, Meinong es el famoso padre de la lingüística proposicional, va girando hacia la filosofía del lenguaje, lo discuten Ayer, Russell, Whitehead, a Frege también lo discuten Russell y Whitehead, ¿sí? Y de ahí van saliendo esos grandes monstruos fantásticos hasta llegar a un Wittgenstein, por ejemplo, ¿no?
Naturalmente que desde Freud pues viene toda la corriente psicoanalítica, pasando por Jung y llegando hasta Lacan, ¿no? En donde ya se mezcla con el marxismo. Y bueno, Husserl desencadena otros monstruos como la gran bestia de las 1000 cabezas que se llama Heidegger, ¿no? Y de hecho, Heidegger, indirectamente también fue influido por Brentano. Porque Brentano tiene una obra que se titula De los diversos modos del ente, que es el comentario que hace al famoso libro cuarto de la Metafísica de Aristóteles. Y entonces, según la propia biografía que el propio Heidegger escribe sobre sí, declara que cuando lee la obra de Brentano de los modos diversos del ente, cambia de carrera de teología a filosofía. O sea que la escritura que tenía Brentano, algo tiene ese señor que desató todos los demonios del siglo XX. Todos. Excepto Carnap, ese no. ¿Sí? De los diversos modos del ente. De los diversos... También está traducida al español, ya la de Brentano. Es fascinante este señor. Bueno, entonces, ¿vamos bien aquí? Bien. ¿Desea le tomamos otro? No. Ok. Bueno. La influencia de Brentano en Husserl entonces fue crucial, decisiva, para que Husserl empezara a articular su propio sistema filosófico. Husserl estaría dentro de una gama, permítanme decirlo de esta forma, ¿no? Hay como, podríamos decir que a lo largo de la historia de la filosofía, lo que encontramos son como dos grandes paradigmas de quehacer filosófico, ¿sí? Digo, aquí estoy siendo estrictamente didáctico, ¿no? No es que en sí en la filosofía estén esos dos paradigmas y ya, ¿no? Los estoy exponiendo con fines explicativos. Ese es el guys, ¿se fijaron? O sea, yo cierro la puerta y el pinche espíritu dice, ni madres, güey, se acabó. Está bien. ¿Quién soy yo para oponerme al espíritu? Sin cerrarle bien completamente porque luego se queda atorada y no salimos. El guys es caprichoso además. Bueno, gracias. A partir de la Edad Moderna, y muy señaladamente a partir bueno, en general de la modernidad, o sea, Francisco Suárez, Descartes, Francis Bacon, más o menos por ahí, uno comienza a observar que el quehacer filosófico puede ser de dos modos en general. Un modo del quehacer filosófico es el de ir retomando lo que autores previos venían diciendo. Y en este sentido hay como una especie como de continuación histórica del desarrollo filosófico. Y el otro modo de proceder es en donde el pensador dice, paren todo, hay que empezar de nuevo, y hunde la raíz de su pensamiento hasta los cimientos básicos para poder construir el nuevo sistema. Ejemplo del primer caso, bueno, evidentemente gente como Fichte, como Hegel, que van como continuando y se asumen como parte de una historia, ¿no? Ejemplos del otro caso, Descartes y el propio Kant. Es decir, momentito, vamos a fincar. ¿Sí? Bueno, Husserl es justo de este tipo. Husserl es de los que no se detiene, propiamente hablando, en una especie como de continuidad histórica, sino que él plantea que hay que volver a pensar las cosas por ellas mismas, desde el modo en el que aparecen. De ahí que surge desde muy temprano la idea de que en Husserl lo que caracteriza a la fenomenología es el famoso lema, ¿no? Zu dem Sagen selbst, o sea, a las cosas mismas. Esta misma frase, el propio Heidegger la comenta y la critica, lo hace en Ser y Tiempo. Ha sido una frase tan peculiar que aquí en México hubo una discusión teórica al respecto. Está publicada en un libro que tal cual se llama A las cosas mismas. Y es un diálogo muy bueno entre Antonio Sirión, máximo embajador plenipotenciario del husserlianismo en español, y Ángel Xolocotzi, máximo embajador plenipotenciario del heideggerianismo en español. Entonces, es curioso porque el enfoque que dan ambos, ¿sí?, representa una discusión que se dio en relación con la idea misma de hacer las cosas mismas en Europa mismo, ¿sí? Esta idea de a las cosas mismas me gusta más, debo confesar, no le cuenten mucho a Ángel,
esto queda entre nosotros e Internet. Me gusta más la idea de de Antonio Sirión. No le digan Ángel Xolocotl. Porque Antonio Sirión plantea que el lema de a las cosas mismas es una declaración de principio ético. ¿Sí? No es un lema con consignas ontológicas. Porque claro, se puede leer cuando dices a las cosas mismas, parecería que ya estás implicando que las cosas tienen mismidad, por tanto, ser en sí con independencia de mí. ¿Cierto? Pero esto es justo lo que Husserl no va a decir. Por ello, no se puede entender de esa manera el lema. Pero lo que sí va a decir Husserl es que tenemos que hacer a un lado prejuicios, concepciones previas, categorizaciones anticipadas y tratar de ver cómo phenomenon, cómo aparece el objeto ante la conciencia. Por ello, a las cosas mismas significa permite y esfuérzate en no sesgar con prejuicios el modo en que aparecen las cosas ante ti. Esto es lo que significa a las cosas mismas, a juicio de Sirión, y creo que tiene razón. ¿De acuerdo? Y no solo porque lo diga Sirión, o sea, las obras mismas de Husserl abonan en esta idea, precisamente. ¿Sí? Ok. Bueno. Como les decía, me voy a apropiar un poco de del planteamiento de San Martín y recordar, ¿no?, que Husserl, ya después de que pasa hacia la filosofía, ya fue influido por Brentano, Husserl se desempeña académicamente en 3 centros universitarios. El primero de ellos, Halle, ¿no?, la Universidad de Halle, que es, por cierto, en donde está más vinculado con la filosofía psicologista, ¿sí? Uh-huh. La segunda universidad en la que se desempeñó Husserl fue en la Universidad de Göttingen, si quieren, en alemán, ¿sí? Y la última, pues es precisamente la Universidad de Friburgo, o Freiburg, si quieres, para ser muy alemanes, ¿no? Freiburg, que por cierto fue justo en donde fue rector Heidegger. Y una vez que fue rector Heidegger en pleno régimen nazi, le dijo a Husserl, que tenía ascendencia judía, en uno de los movimientos más miserables que podemos reconocer en la historia de la filosofía, ¿no? Pero bueno, cada quien. Bien, estas 3 universidades, me gusta mucho cómo lo hace San Martín, porque tiene toda la razón. Cuando Husserl va dejando cada una de las universidades, como que logra publicar una obra propiamente. Hola. Buenas tardes. ¿Usted me puede permitir informar sobre un migrante asesinado por México? Uy, Dios mío. Miren, lo tengo a los cuartos para la hora, aquí se los tengo, para que pueda dar la plática. 1:25, en 20 minutos. Gracias. Híjole. Bueno. Les decía, cada que Husserl cambia de universidad, coincide históricamente, temporalmente, con la publicación de obras que terminaron por ser decisivas en el desarrollo de la fenomenología. Aproximadamente en la Universidad de Halle, Husserl sale más o menos hacia principios del siglo XX, literalmente en 1900. En este mismo año es cuando publica nada más y nada menos que la que podemos considerar la primera gran obra sistemática de la fenomenología husserliana. Se titula Investigaciones lógicas. Esta obra es precisamente una apuesta en firme que lo que pretende es combatir al psicologismo abiertamente. ¿Sí? Investigaciones lógicas es una obra que está publicada en 2 volúmenes, también traducidas. La primera traducción de esta obra al castellano la llevó a cabo José Gauss, en aquella revista española madrileña que tradujo montones de obras alemanas,
una revista llamada Revista de Occidente, fundada por Ortega y Gasset. Entonces, el primer traductor, y hasta ahora el único, de investigaciones lógicas, pues fue José Gauss en esa publicación de Madrid, y actualmente está publicada ya en Alianza Editorial, ¿no? La misma traducción de Gauss. Es una buena traducción, hay que reconocerlo, y las investigaciones lógicas, sin lugar a dudas, son la mejor manera de entrar así de lleno y firme y fuerte a la fenomenología husserliana, ¿vale? Bueno, ahorita hablamos de las obras con detalle. Cuando acaba de publicar esto y se habilita para estar en Gotinga, ¿sí? Husserl deja la Universidad de Gotinga más o menos hacia el año 1914, ¿no? Aproximadamente en 1914, pero al menos un año antes y 3 años antes, respectivamente, publicó 2 obras que fueron muy importantes. La primera de ellas, la de 1911, la de acá, en realidad fue un artículo que ha pasado a la historia y ha sido muy relevante para entender el proyecto fenomenológico. Se llamaba precisamente La filosofía como ciencia estricta. Die Philosophie als strenge Wissenschaft. La filosofía como ciencia rigurosa, estricta, strenge, como strong en inglés, justamente, ¿no? Fuerte, firme, ¿no? Bueno, si esto no fuera suficiente, en 1913 publica el volumen 1 de lo que va a considerarse como el corazón mismo de la fenomenología husserliana, ¿eh? Que es, no voy a escribir todo el título, pero es Ideas. Ideas para una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. Ideas para una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica, volumen 1. Traducido al castellano, primero por José Gauss y después en una edición nueva que duplicó el tamaño por Antonio Sirión y que tal cual llamó Refundición de la traducción de Gauss. Buenísima. Es un tabique como de más de 4,000 páginas que te echas en 5 años, más o menos. ¿Sí? Ideas 1, sin embargo, no era el único volumen, por eso es un primer volumen, sino que se quedaron sin publicación el segundo y el tercer volumen, y se publicaron póstumamente. Y eso te da el panorama entero del proyecto husserliano. Ok. En Gotinga, su máximo interlocutor fue nada más y nada menos que Wilhelm Dilthey. Y por lo tanto, los textos de la filosofía como ciencia estricta, particularmente ese, es su puesta en firme ante el historicismo diltheyano. Ahorita hablamos del historicismo también. Ideas va a interpretarse como una especie de renovación y hasta crítica de su obra Investigaciones Lógicas. De hecho, justamente cuando escribe Ideas, que publica en 1913, Heidegger lo empieza a leer y el propio Heidegger, que para ese entonces era como su ayudante, reconoce que como que Husserl giró completamente de bando y entonces se volvió un idealista absoluto. O sea, justamente hasta el propio título nos induce a pensar eso, que Husserl es un idealista más. Y eso se lo señala el propio Heidegger. Al punto de que por ello Heidegger reconocerá que para él la auténtica fenomenología está en Investigaciones Lógicas. Las crónicas de la época de la Universidad de La Haya y de Gotinga, cuando Heidegger era todavía estudiante y demás, o profesor adjunto, te cuentan que Heidegger todo el tiempo traía bajo el brazo las Investigaciones Lógicas. Y lo que discute de Husserl está en las Investigaciones Lógicas, fundamentalmente. Heidegger no acepta y hasta critica, y de manera muy dura y acremente, lo que dicen Ideas Husserl, ¿vale? ¿Qué dicen Ideas? Calma. Luego se lo digo con calma, que lo calmita, ¿vale? O léanlo, 4,000 páginas, no hay problema. No se van a ir. Después de eso,
varios años después, cuando se va, aparecen estas obras, se va de Gotinga y se instala en Friburgo. Aquí, en Friburgo, cuando ya se jubila Husserl y después lo invitan a retirarse del país, publicó una obra que es también clave de su pensamiento y que pasó a la historia. De hecho, es una de las obras por las cuales muchas veces se comienza a leer a Husserl, y es justamente la de la crisis de las ciencias europeas. Crisis de las ciencias europeas, y hay un subtítulo, o bueno, una continuación que nunca se suele poner, que es "y la fenomenología trascendental". Esta obra es también en cierta medida una especie como de ajuste de cuentas con el historicismo y esencialmente con eso que se consideraba como la gran crisis de las ciencias, ¿sí? Y un poco lo que plantea Husserl es justamente tratar de volver a instalar un sistema filosófico unitario, estable, firme, que permita la unidad del conocimiento y por lo tanto la unidad de la razón, que para Husserl también estaba implicando la unidad de la humanidad. O sea, hacerle frente a la crisis de las ciencias implicaba literalmente una reivindicación de la humanidad ante las crisis que estaba viviendo en el momento histórico. Esta obra más o menos se publica por ahí de 1929, por lo cual claramente ya estamos tras el conflicto de la Primera Guerra Mundial y en medio y hacia la Segunda, ¿sí? O sea, a nivel político era evidentísimo la crisis, pero a nivel científico también había una crisis, ¿sí? Entonces, Husserl intenta, con su sistema, dotar de una última propuesta filosófica, y él se asume así, como hasta el momento la última propuesta que intenta una unidad del saber, que permite en última instancia que la humanidad recupere la racionalidad, reivindicar la racionalidad y establecerla como la gran guía del ser humano. ¿De acuerdo? En esto Husserl es absolutamente decimonónico. Es decir, la gente de finales del siglo XIX que vive la transición hacia la barbarie del principio del XX, ¿sí?, tiene una gran nostalgia respecto de la racionalidad con la cual se venían dibujando el mundo del ayer, digámoslo así, ¿no? Este espíritu nostálgico de la razón, les recomiendo que lo lean en Stefan Zweig, ¿sí?, en este libro de, ¿cómo se llama? El mundo de ayer, creo que se llama así, de Stefan Zweig. Librazo. Un austriaco que vive el apogeo de Austria a finales del siglo XIX, el apogeo de Europa de principios del siglo XX y la desgracia de las guerras, ¿sí? Narra con una sensibilidad literaria como nadie ese tránsito de ese mundo decimonónico que se concibió como la máxima culminación de la avanzada racional frente a la monstruosidad que después representó la razón tecnificada, ¿sí? Brutal. Ese mismo espíritu está en Husserl, aunque no dicho tan bellamente, ¿sí? Bien, ahora, bueno, no sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda. ¿Vamos bien? Esto es muy contextual, ¿no? Bueno, quiero enfatizar que, bueno, aparte de la crisis de las ciencias europeas, más o menos, y ya también por el periodo entre Gotinga y Friburgo, más o menos hacia 1929, Husserl publicó, le publicaron, y además en contra de su voluntad, una obra en francés. Háganme el favor. ¿Sí? La obra que publicaron fue Meditaciones cartesianas. Este es un dato muy curioso. Resulta que, en realidad, las meditaciones cartesianas salen en 1930. En 1929, lo que dio fue las famosas conferencias de París.
que son de hecho la base de las meditaciones cartesianas. ¿Ok? En esas conferencias de París también había una banda de pensadores muy importantes, entre los cuales estaba un señor llamado Maurice Merleau-Ponty, un señor llamado Emmanuel Levinas, ¿sí? Y una playa de mayores pensadores que no vamos a retratar porque no acabamos nunca. Sartre se enteró, así como de reojo. Perdón, ya, chiste de humor negro, disculpen ustedes, perdónenme. Ya, perdón. Búscate una foto de Sartre y vas a saber por qué hago la broma. Perdón. Se entera también, pues, de las conferencias. Entonces, estaban tan cautivados por la sensación de la fenomenología en Francia que Emmanuel Levinas recibe el manuscrito de lo que sería Meditaciones Cartesianas en alemán, que Husserl no acababa de dejarlo claro, porque si algo parece que caracterizaba la personalidad de Husserl era la obsesión por la perfección. Entonces, Husserl no soltaba los textos hasta quién sabe cuánto tiempo después, y a veces ni siquiera los soltaba porque decía, no sirve nada, y tiraba como 4.500 páginas, que según él no servían. Chuta. Bueno, resulta que en ese mismo lapso, esas conferencias también las escuchó un señor español, un joven español, un tal José. Se apellidaba Ortega y Gasset, ¿sí? Huelga decir que acá no vamos a hacer la broma, no son dos personas, es la misma. Entonces, Ortega y Gasset. Bien. Y entonces, también se interesa por traducir las meditaciones cartesianas, porque en esas conferencias de París de 1929, Husserl es de lo más didáctico, y es mucho decir, es de lo más didáctico para entender qué demonios es la fenomenología. Entonces había que traducirlo. Y Husserl, según cuenta Gauss en sus crónicas profesionales o en sus confesiones profesionales, Husserl concede que si una lengua en otro idioma es competente para entender lo que está diciendo en alemán, es el español. Entonces le da el manuscrito de las meditaciones cartesianas a Ortega, y Ortega, que ya era un figurón en España, pues no tenía tiempo de hacer la talacha traducción, pero tenía un becario, otro José, que se apellidaba Gauss. Entonces le dijo, Pepito, rífate, mano. Esto lo cuenta el propio Gauss en la introducción a las meditaciones cartesianas del Fondo de Cultura Económica. Entonces Gauss empieza a traducir las primeras 4 de las 5 meditaciones cartesianas. Pero claro, esto empieza a ocurrir aproximadamente por ahí del año 1933. Y en España pasó algo en esos años, ¿sí? Entonces, empieza, obviamente, la Guerra Civil Española. Gauss vive en Madrid. El propio Gauss te cuenta así. Es extraordinario contando choro el Gauss, Entonces Gauss cuenta que empiezan los bombardeos y literalmente le da un cañonazo al piso en el edificio donde vivía Gauss, y Gauss decía que él podía ver desde abajo en la calle su escritorio de estudio, en donde estaba la última meditación que iba a traducir, el resto ya lo tenía traducido. Y eso es lo que explicaba por qué en México el Fondo de Cultura, primera edición de las meditaciones cartesianas, publica, por traducción de Gauss, las primeras 4 meditaciones. Y no fue sino hasta 1993, por ahí, que se publica esa edición con la edición de la 5ª meditación traducida por Miguel García Baró, todavía filósofo vivo español, ¿sí? Y García Baró, además, verdaderamente ejemplar, porque hasta medio copió el estilo de Gauss, lo cual también es sumamente riguroso, ¿no? Es sumamente complicado. Pero resulta que todas estas penalidades hicieron que la obra de Meditaciones Cartesianas no saliera en el idioma alternativo que el propio Husserl quiso. Y entonces, como en Francia no pasaba tanto, Levinas se apuró y publica Meditaciones Cartesianas en francés. Cuando le llega el ejemplar, según cuentan, a Husserl, lo lee y... híjole, no me cacharon. Pero fue la primera traducción y la primera publicación de Meditaciones Cartesianas. Y eso obligó a Husserl a publicarla en alemán para corregir y generar adendas de las meditaciones, ¿vale? Entonces, ¿por qué son relevantes las meditaciones cartesianas? Por 2 motivos.
paradójico la cosa. El problema es que muchas veces uno conoce a Husserl por esa obra. De hecho, así se conocía originalmente. Yo soy un poco nostálgico y por ello me voy a las conferencias de París, un poco recuperando esa manera de enseñar a Husserl. Sin embargo, el gran problema con enseñar a Husserl con las meditaciones cartesianas es que esa es la obra que lo condenó a que lo tildaran no solamente de idealista, sino de solipsista. Y todavía más si justamente declara explícitamente que él se ampara en Descartes. ¿Y qué hizo Descartes? El solipsismo. Puta, pues ya. ¿Sí? Es una condena a Husserl a interpretarlo como un idealista y además solipsista. No, pues, rapidito, ¿no? Vámonos. Pero lo relevante de las meditaciones cartesianas, en realidad, casi que se le podía aplicar aquí lo que decía Hölderlin, ¿no? Ahí donde surge el peligro, ahí mismo emana la salvación, ¿no? En esta obra que condena a Husserl a idealista y solipsista, está tematizado, quizá con la mayor profundidad, como nunca más se volvió a ver en la fenomenología, el problema de la alteridad. El tema que le importa a Husserl es cómo lograr dar cuenta del mundo intersubjetivo. ¿Sí? Y eso está planteado en las meditaciones. Está tan problematizado en la quinta meditación, la que se perdió en la guerra, la que tradujo García Baró, ¿sí? En la quinta meditación, que es la más larga, de hecho, de las 5 que están en esa publicación, es el tema de la alteridad. Causó tanta mella cuando lo tradujo Emmanuel Levinas, que por eso, totalidad e infinito y de otro modo que ser, que son las 2 obras capitales de Emmanuel Levinas, son íntegramente una respuesta a la quinta meditación husserliana o cartesiana de Husserl. ¿Y qué pasa? Que esas obras levinasianas abren plenamente el tema a la alteridad. Es tan importante el tema de la alteridad en Levinas que un joven argentino que viajó para allá, a Francia, a estudiar, cachó el asunto y dijo, habemos una cosa que hay que mirar a América Latina en tanto otro. Y raja, le vino la filosofía de la liberación de Dussel. Para que nos vayamos dando una idea de hasta dónde impactó una quinta meditación de este señor. ¿Se fijan? Estamos ante un gigante, sin duda. ¿Sí? Más o menos, hasta aquí me van siguiendo con esta historia. ¿Sí? Bien. Ok. De nada. Foto también por acá. Ok. Va. Gracias. Bueno, hemos hablado grosso modo de las obras que publicó en vida Husserl. Hoy sabemos, Husserl es un autor que era reticente a hablar de su vida personal. Sin embargo, hay algunos datos que son relevantes para entender mejor su obra. Sí. Ahorita acabamos para dar los anuncios. Después de que muere Husserl, o sea, hay una historia ahí un poco también así como muy de casi que de espías europeos. Husserl tiene que irse de Alemania, obviamente por la situación del Partido Nacional Socialista. Y pues Husserl tenía muy buenos contactos con la Universidad de Lovaina. Lovaina está en Bélgica. La Universidad de Lovaina es una universidad católica, esencialmente es jesuita, como la Ibero de aquí, ¿sí? Y la Universidad de Lovaina, pues al ver que evidentemente Husserl estaba en peligro, aunque ya era un profesor jubilado, bueno, el problema no era que no estuviera en la universidad, el problema era que no podía estar en el país. Entonces le ofrecen en la Universidad de Lovaina asilo, literalmente político y académico. Y tal cual, se tiene que ir en un lapso de menos de un mes, con toda su casa, toda su obra, todo, la familia obviamente también, a Bélgica. Y allá muere Husserl, en Bélgica. A partir de ese momento, y cuando acaba la Guerra Mundial y se funda la UNESCO, una de las iniciativas que provino de la Universidad de Lovaina fue crear el archivo entero para clasificar y publicar
todo lo que dejó escrito Husserl. Resulta que, ya haciendo así números, esto les encanta a los fenomenólogos. Si te dicen, bueno, en promedio, las obras que publicó en vida Husserl te dan un total de 624 páginas. O sea, de 24 no estoy seguro, pero 600 seguro sí. Y la obra entera de Husserl, entre libretas, hojas sueltas, etcétera, rebasaba las 25,000 páginas. Además de todo, esas 25,000 páginas estaban en libretas escritas con taquigrafía. Taquigrafía, o sea, si no sabes qué es la taquigrafía, quiere decirte que una palabra la sintetizas en una rayita, puntitos, ¿sí? O sea que no solamente había que traducir y clasificar la obra de Husserl, había que traducirla de taquigrafía al idioma normal, vamos a decirlo así, regular. Además era una taquigrafía que Husserl aprendió en el siglo XIX, o sea, era de caracteres góticos. ¿Sabes cuánta gente puede leer tipografía gótica? O sea, ya era difícil para los años 50. Pues esa fue la emisión. Y ese proyecto que la UNESCO financió hasta el momento se le conoce como Husserliana. La HUA, Husserliana. La gran biblioteca de Husserl, que hoy podemos consultar en línea, en inglés eso sí, o en alemán, la que quieras. Pero bueno, ya puede uno consultar los tomos. Y no está toda la obra completa publicada, todavía están publicando porque era inmensa la obra de Husserl. Y gracias a esa, como se dice, catalogación, se pudo entender mejor los contextos y las intenciones de las obras publicadas. Y por ello hoy Husserl es, sin lugar a dudas, uno de los filósofos que más fuertemente trabajó intelectualmente en el siglo XX. Y a veces no es desquiciado sospechar o sugerir que quizá no fue Wittgenstein, no fue Heidegger, menos aún la Escuela de Frankfurt, sino Husserl, el pensador del siglo XX. Todavía por eso se discute y por ello hay un resurgimiento de su pensamiento, ¿vale? Bueno, dejo esa anécdota para dar avisos y la próxima sesión, ahora sí vamos a hablar de por qué se enfrenta al psicologismo, al historicismo y cómo plantea lo de la alteridad, ¿de acuerdo? Y vayan ahora sí leyendo las conferencias de París, por favor. Bueno, debido a los problemas que han habido de Classroom y ese tipo de cosas, nos vamos a pasar a otro clave. Les paso la clave para que puedan acceder al Telegram. No sé si ya todos están en el grupo de Telegram. ¿Se han tenido problemas? Bueno, de todos modos ahí les vamos a subir las grabaciones. Ajá. Y hasta la de la clase pasada. Perfecto. Sí, algo, no sabemos muy bien qué pasó, las propias autoridades de la facultad tampoco saben qué pasó. Al parecer es un complot de Google para que no tengamos classrooms, pero bueno, lo que estamos haciendo es solucionarlo con un aula virtual, digamos, de control propio, para que podamos tener la interacción que se tenía antes, nada más, ¿vale? Uh-huh. Sí, no te preocupes. Bueno, no sé si alguien falta de paletita.